la cantidad de actos que hay hoy, de acontecimientos y de conmemoraciones, porque estemos aquí en familia, que siempre se agradece, así que empezar a agradecer a todos los asistentes, a Antonio Manuel, que como me está comentando, andamos con prisa siempre, con jaleo y con historia. Bueno, pues, ¿qué pasa con la mezquita y otras inmatriculaciones? Todos los aquí presentes seguramente hayan leído en prensa y en redes sociales o visto en alguna televisión infinidad de noticias acerca de la titularidad de la mezquita de Córdoba, a quien pertenece, pero no es de los cordobeses. ¿Quién tiene por derecho la titularidad de este tipo de edificios que representan tanto en nuestra cultura? Este fenómeno, que parece que es nuevo, no lo es, ni tampoco se da en nuestra capital cordobesa. La Iglesia ha inmatriculado en Navarra casi 1.100 inmuebles, entre ellos fincas comunales o casas de maestros. Malenia, Asociación Cultural, siempre en su afán por recuperar, dar a conocer y velar por el patrimonio de todos nosotros, pues ha querido conveniente celebrar este acto que vamos a llevar a cabo hoy y aclarar los recovecos legales que entraña esta cuestión. Y lo que no sabíamos, que teníamos un profesor en Almodóvar, o mejor dicho, sí sabíamos, que teníamos a Antonio Manuel Rodríguez Ramos, la persona ideal para llevar a cabo este fin, digamos. Antonio Manuel nació en Almodóvar en el año 68 y es nieto de Antonio Ramos, un histórico líder anarquista. Es doctor en Derecho, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba y de la Universidad Camilo José Cela, en la Cátedra Toledo de la UNED. Es experto en relaciones entre memoria y globalización, autor, entre otros, de ensayos y monografías, poemarios, novelas, ha ganado varios premios literarios e incluso componente de un grupo musical que lleva por nombre Tenez. También se ha movido en la prensa nacional y andaluza. Ha sido columnista del Día de Córdoba, es colaborador de la cadena SER, del periódico El País y de varias televisiones, tanto nacionales como internacionales. Y ha participado activamente en diversas plataformas cívicas, mostrándose siempre firme defensor de la sociedad civil como contrapoder político. Fue fundador de la primera ONG escolar de Andalucía y de múltiples asociaciones. Ha presidido el Ateneo Popular de Almodóvar del Río. Ha sido redactor de una declaración que lleva por nombre Declaración de Chauen, Decálogo de Córdoba por la Alianza de Civilizaciones. Promotor de una iniciativa para equiparar jurídicamente a los descendientes de moriscos andalusíes para el hecho de que adquieran la nacionalidad española. Además, ha impulsado ese movimiento para que fuera premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Asimismo, junto con Manuel Pimentel, es editor de, entre otras, algunas obras como Andalucía, Teoría y Fundamento Político, de Blas Infante. Y asimismo ha llevado al papel también un drama popular que lleva por nombre Entre dos fuegos, del último alcalde republicano de su pueblo natal, de Almodóvar, Manuel Palma. Por último, y algo más reciente, en 2010 publicó el libro La huella morisca, el alándano que llevamos dentro, una obra que fue presentada al público maleno en este mismo salón y cuya lectura nos ha descubierto algo que subyacía bajo una capa de pintura un poco espesa y antigua, ¿no? Nuestros orígenes andalusíes, una conciencia que ha estado oprimida durante siglos. Bueno, es abrumador, como podrán ver, el currículum de este profesor que tenemos hoy la suerte de tener aquí. Se trata de un hombre comprometido con su época y con los suyos, o utilizando una expresión de antes, un intelectual comprometido con el pueblo andaluz, su pueblo. Se trata de un estudioso que pasa continuamente de la reflexión a la acción y viceversa. Pero además se da la circunstancia que, como jurista y conocedor del tema, ha sido llamado para aclarar este asunto en lugares tan dispares como el Seminario Galileo Galilei en la Universidad de Granada, hace tan solo una semana. Así que, como digo, vuelvo a repetir, pienso que tenemos a la persona idónea que nos pueda introducir en este tema.
Hace tan solo unos días el señor obispo de Córdoba respondió al periodista del diario Córdoba cuando le preguntó por el asunto de las inmatriculaciones de aquí de Posada. Pues como os digo, el señor obispo contestó: yo de eso no hablo. Nosotros hoy aquí sí vamos a hablar, y desde Malenia y desde Antonio Manuel espero que también esperamos que el público asistente, tras la intervención de Antonio Manuel, pues, tenga bien hacer su intervención y hablar. Siempre hablar es bueno, ¿de acuerdo? Así que sin nada más paso a presentar a Antonio Manuel, que nos va a hablar sobre qué pasa con la mezquita y otras inmatriculaciones. En realidad, muchísimas gracias por estar aquí todo esto. En realidad, una persona es simplemente lo que hace a lo largo de su vida, y cuando somos conscientes, o al menos yo soy consciente, que apenas somos un arañazo en la eternidad, todas estas cosas lo único que hacen es comprometerte y parecer que eres más de lo que realmente eres. Yo soy una persona que tiene muy claro que soy prácticamente nada, que soy el eslabón entre el pasado, que fueron mis padres y mis abuelos, y el futuro que va a ser mi hijo, y que mi única misión en esta vida es intentar por lo menos transmitir lo único que no puede derogarse, lo único que no pueden aniquilar, que es la memoria y el compromiso. Así que permitidme que empiece dando las gracias a Malenia por la sensibilidad al preocuparse de un tema de la magnitud y la trascendencia de lo que voy a hablar a partir de ahora, y os lo digo de corazón, muchísimas gracias a vosotros y vosotras por estar hoy aquí, porque no es fácil, como regla, el moverse de las casas para asistir a actos meramente culturales, aunque este trasciende con mucho de un simple acto cultural, porque lo que estáis demostrando simplemente al estar aquí es un verdadero compromiso con el lugar donde vivís. Yo suelo repetir muchas veces, y creo que es algo que deberíamos casi tatuarnos en la conciencia, que el concepto ciudadano y el concepto político es exactamente lo mismo, porque significan lo mismo en griego y en latín. Ciudadano es el que pertenece a la civita y el político es el que pertenece a la polis. Es decir, un ciudadano y un político es una persona que es consciente del lugar donde está y que toma una posición activa y de defensa del lugar donde se encuentra. Somos nosotros, entre todos, entre los ciudadanos y los políticos, los que hemos abierto esa brecha para casi convertir una palabra que es sinónimo en una política. Y sin embargo, lo que estáis haciendo vosotros hoy estando aquí es demostrando vuestra condición de ciudadano y de político al preocuparos por un tema de una trascendencia política, económica, jurídica y social sin precedentes. Yo voy a hablaros del mayor escándalo inmobiliario de la historia en España, sin duda. Pero muchas veces nos pasa que no somos conscientes de la época que estamos viviendo. A veces la historia pasa delante de nuestros ojos y somos conscientes de lo que hemos vivido cuando ya lo hemos vivido. Hay demasiadas veces que no tenemos la conciencia real de lo que nos está pasando hasta que nos ha pasado. Pues bien, hoy estamos viviendo, a fecha de hoy, lo que estáis aquí presentes, estamos viviendo ni más ni menos que la segunda transición democrática en España. La segunda. Cuando vivimos la primera, los que lo pudieron vivir, sí tuvieron conciencia de que estaban viviendo un acontecimiento histórico. Acababa de morir el dictador. Había, sin lugar a dudas, un cambio en la piel y en el alma del Estado español. Y como tomamos conciencia, o tomaron conciencia de eso, el papel fue más activo. Y a pesar de todo, aquella transición democrática de 1977 en adelante fue una transacción política en toda la regla. Es decir, las decisiones más importantes, las decisiones estratégicas más importantes se tomaron en mesas camillas, y el pueblo, en verdad, aunque lo aceptó, lo consintió y peleó por eso, sin embargo no pudo, creedme de corazón, no pudo, salvo en un caso que voy a comentar ahora, poder alterar lo que estaba ocurriendo. Si me permitís, como símbolo de lo que es la transición, o al menos aquella primera transición, y lo que es esta segunda transición, vamos a tomar el escudo de España. El escudo de España es la metáfora de los tres grandes problemas históricos de lo que España es y que nunca hemos sabido resolver.
El escudo de España empieza con una cruz, luego hay una corona y luego está la división territorial del Estado. Están los tres grandes problemas clásicos de España. La cruz, que es la Iglesia, la relación Iglesia-Estado, el segundo, que es el modelo de si monarquía o república, y el tercero es cómo está configurado el poder territorial. En la primera transición democrática, la cruz se resolvió con el concordato que firmó España con el Vaticano, primero en el 77 y luego refirmado en el 79. Un concordato en el que se reconocía al Vaticano como un Estado extranjero, en el que se firmaba un tratado internacional y en el que se le concedía a la Iglesia unos privilegios fiscales, económicos, políticos y jurídicos sin precedentes. Es decir, lo que se hacía, ni más ni menos, es estirar como una goma elástica el régimen jurídico anterior, el régimen político anterior. Es decir, lo único que se hizo fue democratizar el tardofranquismo. El segundo fue la corona. Y se decidió que hubiera una monarquía parlamentaria en la persona que había designado el dictador, ni más ni menos. Franco designó a Juan Carlos y Juan Carlos fue el rey. Y el tercer gran problema, que es la división territorial del Estado, que es el problema, o al menos para mí, uno de los problemas esenciales del Estado, en la medida en que permanece intacto junto con el problema de la corona y de la Iglesia desde el siglo XV, se decidió en esa mesa camilla que hubiera unos privilegios para dos territorios concretamente, Cataluña y Euskadi. El que se expandieran esos privilegios hacia Galicia fue una cuestión casi casual, pero ese modelo lo revienta Andalucía, que en aquel momento es consciente de esa distribución asimétrica del Estado y en un hecho, en un acontecimiento sin duda histórico, sin precedentes, Andalucía decide ser como la que más. Eso ocurrió en el 78. Bueno, quiero que sepáis que ahora estamos viviendo en una segunda transición democrática y en una segunda transacción política, con la única diferencia de que ahora la gente no es consciente, no sabe ni tiene la certeza de la magnitud de los cambios políticos, jurídicos, sociales y económicos que estamos viviendo exactamente ahora. En primer lugar, ahora vamos a empezar de abajo arriba, si me permitís. Vamos a empezar por la distribución territorial del Estado. No es casualidad que hayamos tenido unas elecciones autonómicas en Andalucía hace escasamente una semana, porque tenemos unas elecciones autonómicas en Cataluña en septiembre. Es decir, hay que resolver el problema territorial ahora, sí o sí. El segundo problema es el de la corona. En lugar de un referéndum o de un planteamiento democrático o incluso un cuestionamiento parlamentario, hemos pasado de la posibilidad de no tener un rey a tener 4. Y está la cruz. ¿Qué pasa con la cruz? Pues estamos viviendo hoy, precisamente ahora, la promulgación de una ley que hemos promovido o hemos forzado los ciudadanos y que, a nuestro pesar, va a consolidar la mayor apropiación inmobiliaria, el mayor escándalo inmobiliario de la historia de España en favor de la Iglesia. ¿Cuándo comenzó este escándalo? Este escándalo jurídicamente empezó en el 98. Pero que no quepa la menor duda que no es un escándalo que haya aflorado ahora por generación espontánea. Es permanente el problema que tiene España con la Iglesia. España no supo ni ha podido secularizarse, a diferencia de Alemania, a diferencia de Francia. No ha podido, hasta el extremo de que, como digo, en el propio escudo del Estado a nadie se le ha ocurrido derogar la cruz. Me he traído, porque venía en el coche, el miércoles estuve en una conferencia en Mairena hablando de otro tema y bueno, llevaba este libro, que es La memoria del flamenco, de Félix Grande. La memoria del flamenco de Félix Grande es un libro que debería recetarse en las farmacias y que todos los andaluces deberíamos tener en nuestra biblioteca, porque es la radiografía de la memoria y de la historia de nuestro pueblo que todo el mundo debería conocer y que desgraciadamente seguimos sin conocer. Voy a leer un párrafo en el que se habla de la distribución de las propiedades en el siglo XVIII y dice lo siguiente: los vestigios feudales eran tan acusados que en multitud de casos la propiedad de las tierras llevaba aparejada la potestad sobre los habitantes de los pueblos y de las tierras cultivadas. Estamos hablando de
que de 55 millones de aranzadas cultivadas, 18 millones eran de realengo. 28 millones pertenecían a los señoritos y 10 millones eran del señorío eclesiástico. Sumadas esas tres cantidades, el resultado es, salvo error u omisión, la totalidad de la tierra cultivada. No hay error ni omisión. Esto quiere decir que ni un solo campesino que arrastrara el arado por un liego, que removiera la grama con la azada, que limpiara con un escabillo la maleza de un linde, que bolease un puñado de grano, que se llenase la hermosura de los ojos al ver granar una espiga de avena, de trigo, de cebada, de centeno, que mojase sus manos en el rocío matinal de la alfalfa, ni uno solo de los labradores a sueldo de la Andalucía de entonces podía soñar, ni siquiera dormida, una cita con el porvenir, porque la tierra no era suya. Ese problema del siglo XIX no es más que el arrastre histórico de un problema, de una pulsión, de un permanente sístole y diástole en las dos nociones de España. Porque España tiene dos nociones. España no es una nación, es una noción. Y depende de la noción que tengamos de España, podremos escribirnos o no a ese concepto. Lo acabo de decir con el escudo. Hay una noción de España que toma como punto de partida una memoria excluyente, una memoria abrasiva, la memoria que dice que se es español desde el momento en que no se puede ser diferente. Ese momento es la conquista de Granada. Y desde la conquista de Granada, en primer lugar, y después de la llegada del francés a principios del siglo XVIII, fijaros qué casualidad, el francés, que no es español, y Carlos I, que no es español, y lo tomamos como los paradigmas de los monarcas españoles. Y sin embargo, todavía hoy, Abderramán III, que nació en Córdoba, que su padre nació en Córdoba y que su abuelo nació en Córdoba, sigue siendo extranjero. Que nadie se pierda. Que nadie se pierda. Y si perdéis la culpa, será exclusivamente mía por haberme explicado fatal. Esa noción de España abrasiva y excluyente que nace con la conquista de Granada está unida, como si fuera una matriusca, como si fuera una muñeca rusa, al nacionalcatolicismo, a la Iglesia, hasta el extremo que los reyes que fundan esa confederación de estados, porque en verdad era una confederación de estados, son los católicos. Desde entonces, la vinculación del poder eclesiástico y del poder estatal ha sido permanente. Pero, y ahora quiero que reflexionéis brevemente. En el siglo XVIII, muchísimos españoles ya tenían clarísimo que los males, o una parte de sus males, provenían de que se mantenía una edad feudal, que no ha sido la Edad Media de Andalucía, que no, que tenéis que saber y tenéis que defender que España ha tenido dos edades antiguas y dos edades medias. Que ya está bien de que incluso en los colegios, a fecha de hoy, a los niños se les explique que la Edad Media tenía tres estamentos: la nobleza, el clero y el campesinado. Mira, eso en Soria, en Burgos, pero en Córdoba no, En Córdoba, además de la nobleza, había califas y había emires, y además del clero había ulemas y cadíes y rabinos, y además de campesinado había intelectuales, filósofos, políticos, médicos. Y esa es la Edad Media a la que yo me ascribo, y es la que es aplastada, sepultada por la otra Edad Media. Y todavía hoy en los libros de texto de los niños en Andalucía se estudia que nuestra Edad Media es la Edad Media de Soria y de Castilla. Reconozcámoslo con total dolor. En la década de los 90, cuando se estaba construyendo la autovía del 92, a la altura de Mondújar, en Almería, se encontraron unos huesos. La gente de Mondújar, en Almería, sabía que eran los huesos de la dinastía nazarí, que eran los huesos de los reyes moros, decían ellos. Cuando Boabdil capitula y firma el tratado de rendición con los reyes católicos, la primera medida que toman, fijaros, es la de la desconfianza, y desentierra a todos los reyes nazaríes y se los lleva a su lugar de exilio, a Mondújar, donde estaba enterrada su mujer, Zoraida, y su padre, Muley Hazen. Y lo entierra. Cuando está haciendo la autovía se encuentran con los huesos. ¿Y sabéis qué hemos hecho con los huesos? Enterrarlo. Porque tenía que pasar la carretera para Motril. Porque teníamos que llegar pronto para la playa.
¿Y qué hemos hecho? Enterrar nuestra memoria. O sea, puede que te pinchen la rueda yendo para la playa con los huesos de un rey andaluz, pero están enterrados bajo tierra. Pues bien, esa esencia excluyente y abrasiva y no abrazante e inclusiva, que es mi verdadera memoria, es de lo que yo vengo a hablar. Vengo a hablaros hoy de que se está resucitando esa memoria, esa regresión, esa involución, y está pasando precisamente ahora, no hace 5 años, ni hace 5 siglos, no. Está pasando precisamente ahora. Y está pasando precisamente ahora lo mismo que se intentó que no pasara cuando Jovellanos y los ilustrados en el siglo XVIII dijeron: oye, que es que hay que desamortizar los bienes de la Iglesia porque son los culpables de nuestra pobreza. Primera medida que se toma: condenados por la Inquisición. Segunda medida: los libros se queman. Hay algo que no se estudia en los libros de texto otra vez y que deberíamos saber todos por obligación, y es que cuando llega el francés, perdonad que haga esta introducción histórica, pero ha salido así, os pido disculpas. Cuando viene el francés, Napoleón, José Bonaparte, su hermano, trae un estatuto, el Estatuto de Bayona. ¿Y sabéis lo que dice el Estatuto de Bayona? ¿Sabéis lo que dice? El Estatuto de Bayona dice: los bienes del patrimonio histórico del Estado español pertenecen al Estado, y separan la Iglesia del Estado. Eso hizo la República en 1931, e inmediatamente después hubo una guerra. Esta pulsión no se ha resuelto nunca, pero nunca ha llegado al extremo que está llegando precisamente hoy. En esta segunda transición democrática, en 1998, Aznar reforma un artículo del reglamento hipotecario, uno, pequeñito, y dice que se pueden inscribir en el registro de la propiedad los templos de culto. ¿Vamos bien? ¿Me estáis entendiendo? ¿Vamos bien? Dice Aznar en 1998. Fijaros que casualmente 1998 es el mismo año en el que se aprueba la ley del suelo. Casualmente no, causalmente, de forma premeditada, en 1998 José María Aznar aprueba una ley que privatiza el suelo de España para las promotoras inmobiliarias y privatiza los templos de culto, en principio, en favor de la Iglesia Católica. Hasta entonces, 1998, hasta esa fecha, sobre el papel, los templos de culto no se inscribían en el registro. Y no se inscribían en el registro porque eran públicos, como las calles, como las plazas. Porque de la misma manera que Miguel Hernández se preguntaba: andaluces de Jaén, decidme en el alma quién levantó esos olivos, decidme en el alma quién le han levantado esas catedrales, decidme en el alma quién ha levantado la iglesia de Posada, quién ha levantado la mezquita de Córdoba. ¿Quién? Si ya estaba. ¿Lo comprendéis? Por eso eran públicos. Pero eso se modifica en 1998. ¿Y qué hace la Iglesia? La Iglesia toma 2 artículos de la ley hipotecaria del 46 y del reglamento hipotecario del 47. 2 artículos franquistas. Uno equipara a la Iglesia Católica con la administración pública y el otro equipara a los obispos con notarios. Son 2 artículos flagrantemente inconstitucionales. ¿La Iglesia es una administración pública? No, que yo sepa. ¿Los obispos son notarios? ¿Son funcionarios públicos? No, que yo sepa. Pero la combinación de esos 2 artículos es perversa, porque permite a los obispos presentarse en el registro de la propiedad y decir: ¿ese bien de quién es? De nadie. ¿Por qué era de nadie? En la mayoría de los casos porque era público. Y los bienes públicos no acceden al registro de la propiedad. ¿Y sabéis por qué no acceden al registro de la propiedad? Porque le falta el apellido. Es registro de la propiedad privada. Lo que está en el registro son propiedades privadas. ¿Está la mezquita de Córdoba inscrita ahí? No. Entonces, para mí. Y sin título de dominio y sin prueba alguna, se autocertifica y se inscribe en el registro. Como la mezquita de Córdoba o la Giralda de Sevilla, se han inmatriculado miles y miles de bienes en España. A pesar de que hemos pedido reiteradamente que se nos digan exactamente la lista de esos bienes, no se nos proporciona. ¿Cuánto? En Navarra, por un error administrativo, supimos que 1087, pero solamente la provincia de Valencia supera ya más también los 1000 bienes.
En Córdoba ya tenemos cuantificados más de 650. En Posada, que puede ser un pueblo simbólico, por ser quizá el primero en destapar el escándalo, han inmatriculado un kiosco, un local comercial que está en el paseo, han inmatriculado la finca del Caño La Almona, han inmatriculado 2 caminos públicos, han inmatriculado 2 veces una vivienda, la vivienda del párroco para poderla hipotecar, han inmatriculado la ermita de Santiago, que era pública, porque hay un dato que no podemos olvidar y que tienen que saber desde ya: todas las iglesias en ruinas siguen siendo públicas. La iglesia de Campo Madre de Dios en Córdoba es pública. ¿Por qué? Porque está en ruinas. Y el convento de Santa Clara, ¿de quién es? Público. ¿Por qué? Porque está en ruinas. El convento de Regina y la iglesia de Regina, ¿de quién es? Pública. ¿Por qué? Porque está en ruinas. ¿De quién era la iglesia de la Magdalena cuando se quemó? Era pública. ¿Quién lo restauró? Nosotros con nuestro dinero. Cuando se restauró, ¿de quién es la iglesia de la Magdalena? De la iglesia inmatriculada en el 2012. ¿Es un templo de culto? No, está además desacralizado. Ya tenéis que tener muy claro, como punto de partida, que las iglesias no son de la iglesia, que nadie cuestiona, o al menos yo no cuestiono que se posean por la iglesia, ¿me comprendéis? Pero una cosa es la posesión y otra cosa es la propiedad. Decidme de quién es este libro. ¿De quién? ¿Mío? Parece mío porque lo estoy poseyendo, pero si me lo ha prestado mi hermano antes de entrar, y si lo he robado de una biblioteca. ¿Me comprendéis? No se puede confundir la posesión con la propiedad. ¿Lo estoy poseyendo? Sí. ¿Lo estoy poseyendo? ¿Es mío? No. Parece mío, pero no es mío. ¿Comprenden? Este es el origen del problema. Y el símbolo, sin duda, de ese problema es la mezquita de Córdoba. La mezquita de Córdoba... La mezquita de Córdoba es el símbolo, el paradigma, el que ha desatado, incluso a nivel estatal, toda la pulsión iglesia-estado de la que hablaba antes, porque sin duda la mezquita de Córdoba es infinitamente más que un mero inmueble. Es un símbolo, es patrimonio mundial declarado por la UNESCO en 1984, es un símbolo de concordia y de paz mundial. No es ni la catedral de Sevilla ni la Alhambra de Granada, es que son las dos cosas a la vez. Es un monumento singular que necesita de un estatuto jurídico singular. Y la mezquita de Córdoba es una palabra que evoca mundialmente luz. Cuando Obama tuvo que nombrar en el Cairo una palabra que significara paz, dijo Córdoba. Lo que pasa es que los cordobeses, y nos incluimos los que somos de Almodóvar y los que somos de Posada, los cordobeses, desde que nos conquistan y deciden que el símbolo de Córdoba sea el de Castilla y León, ¿vosotros no habéis fijado que el símbolo de Córdoba es el de Castilla y León? Son 2 leones y 2 torres. ¿Vosotros no habéis fijado que desde que se conquista Córdoba se ha decidido que Córdoba no fue la capital de Al-Ándalus, que Córdoba no fue la capital de la Hispania bizantina, que Córdoba no fue la capital de la Bética? Se decidió que Córdoba acababa de perder 2000 años de su historia. Sí, Córdoba es una de esas ciudades que sí o sí tienen que aparecer en todos los libros de historia del planeta, junto a Jerusalén, junto a París, junto a Alejandría, junto a Estambul. Sin embargo, los cordobeses le hemos derogado un pretérito imperfecto. Bueno, la mezquita, permitidme que durante un tiempo muy pequeño os cuente qué es la mezquita y la historia de la mezquita de Córdoba, la verdadera historia de la mezquita. Va a ser breve, no sé cómo ando de tiempo. Muy bien. ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Pues durante un breve tiempo voy a hacer un paseo sobre la mezquita de Córdoba para que conozcáis la historia, pero la historia que no os cuenta, y sin embargo la historia que se clava en los ojos porque es evidente. Y permitidme que lo haga de la siguiente manera, contando algo que no sabéis, o por lo menos no lo dejan que sepamos. Mira, la historia no son... Vosotros y yo somos memoria. La historia habita en nosotros, en cada uno de nosotros. Hay yacimientos que no nos pueden expoliar: la memoria, el sonido, la garganta, el alma. Y eso es lo que le ocurre a la mezquita de Córdoba.
Por eso a un cordobés le duele que le cambien el nombre, o le cambien, o que le adulteren la historia. Voy a intentar explicar por qué no duele. Escuchadme un segundo. La mezquita de Córdoba es un crisol de nuestra memoria. El día que vayáis con otros ojos vaya a comprobar cómo se os clava toda la historia milenaria de Córdoba. Córdoba fue la capital de la Bética romana. Lo sabíais, ¿verdad? ¿Por qué Córdoba fue la capital de la Bética romana? Porque la fundó Claudio Marcelo, porque había un descampado, un solar, y llegó y dijo: aquí va a estar la capital de la Bética romana. Por eso. O porque ya existía una ciudad que se llamaba Córdoba. Nunca olvidéis que los sonidos es lo más difícil de derogar, lo más difícil de manipular. A los andaluces que nos han enseñado castellano perfecto, que escuchamos todos los días en Canal Sur los presentadores de las noticias en castellano perfecto, que te puedes pasar 25 años viviendo en Oxford hablando un inglés perfecto, si el tío de los palacios, cuando vuelva a los palacios, le dice a su madre que le ponga un plato de cocido. Y no es incapaz de modificar los sonidos. Y lo mismo pasa con las palabras milenarias. Córdoba. Córdoba es una palabra que es anterior a Roma. Es un sonido que ya existía cuando Roma decide que sí era la capital de la Bética. El sonido cor, car, gor, gar, ese sonido significa ciudad. En toda la Vega del Guadalquivir hay cantidad de pueblos que empiezan por esa partícula. Cartaya, Cárcama, Cárpula, Carmona, Córdoba, Carcabuey. Car significa ciudad. Uva es una disinencia que significa agua. Córdoba es la ciudad del agua. De hecho, en el lugar donde se funda, que en el lugar mítico, en las Tendillas, todavía debajo hay un lago que se puede navegar y que se entra por el bingo que está a la derecha. Lo que pasa es que no quieren, lo que no sé es por qué no lo dejan, porque sería un bestial como reclamo turístico, pero no sé si saben que hay una barca y te puedes montar en una barca debajo de las Tendillas porque hay un lago. Córdoba es la ciudad del agua. Córdoba es la ciudad del agua. Y Córdoba es el ejemplo del esplendor de la Bética romana, que decide que solamente la Bética tenga el mismo rango que Roma, y por eso solamente los andaluces dimos dos emperadores que no fueron romanos, Adriano y Trajano, y no dos emperadores cualquiera. Si vosotros habéis viajado por el mundo y vais a Éfeso, las columnas que están allí son de Trajano. Si vais a Alejandría, la columna que está allí es de Adriano y de Trajano. Si la presencia de la Bética en el resto del mundo, especialmente en el Mediterráneo, es descomunal. Cuando Europa era Mediterránea, cuando tan Europa era Córdoba como Alejandría. Córdoba fue la capital de la Bética. Y ahora que nadie se pierda a partir de este momento, porque vamos a tirar de un hilo de la historia al que los historiadores han decidido enterrar como los reyes moros en Mondújar. Lo que yo voy a empezar a contar ahora es esa historia amputada por menor, cuando debiera ser un faro que iluminase y del que debiéramos sentirnos orgullosos donde quiera que fuese. Cuando cae Roma, una élite del norte, sin cultura propia, que parasita precisamente de la cultura romana, que son los godos, conquistan el sur peninsular. ¿Y sabéis lo que hace el sur peninsular? Despreciarlo. Y sobrevive siendo ciudades-estado. Por eso Andalucía es como es. ¿Vosotros no habéis dado cuenta que Andalucía es pluricéntrica? ¿Vosotros no habéis dado cuenta que Andalucía está llena de ciudades-estado? Que no hay nada más andaluz que decir que eres de Córdoba o que eres de Málaga. ¿Tú dónde eres? ¿De Málaga? A lo mejor se le pregunta a un tío de Reus y dice: ¿tú de dónde eres? Y yo soy catalán. Pero un andaluz dice: yo soy de Osuna. Y tú: yo soy de Cabra. Y tú: yo soy de Pie. Porque el sur peninsular eran ciudades sin reino frente al norte, que en ese momento empezaron a ser reinos sin ciudades. El norte peninsular mantuvo un sistema de reyes de Navarra, de Asturias,
mientras que el sur peninsular, ¿cómo se llamaba el rey de la Bética? ¿Lo sabéis? Y cuando cayó el Imperio Romano y éramos ciudades de Estado, ¿hubo un cargo que rigiese toda la Bética? No. Es decir, Córdoba se mantuvo durante todo el siglo IV siendo una ciudad-estado. Llega el siglo V y entra la decadencia, es normal. Y en ese momento aparece un hecho histórico que de nuevo vuelve a ser amputado de los libros de texto y que deberíamos sabernos de memoria. Yo no sé si ustedes saben que en el 525 desembarcan en las costas de Málaga una embajada del emperador de Bizancio, es decir, del Imperio Romano de Oriente. No sé si lo saben, eso ocurrió en el 525. Y al día siguiente, sin Twitter, sin Facebook, sin Internet, 25 ciudades-estado andaluzas se hacen bizantinas. ¿Por qué? ¿Hubo una invasión militar? ¿Cuál era la vanguardia náutica del 525? Si la vanguardia náutica en 1492 eran 3 cáscaras de nuez, donde cabían 40 personas como mucho en cada una, si hubo un barco que vinieron 15 personas, 20 personas fueron capaces de conquistar en una semana todo el sur peninsular. No, lo que pasó fue que las ciudades-estado andaluzas dijeron: yo quiero seguir siendo grande, yo quiero seguir teniendo los vínculos con el Mediterráneo, yo quiero seguir teniendo los vínculos comerciales, los vínculos culturales. El Mediterráneo es Europa. Y lo que no quiero es someterme a una élite inferior culturalmente que además me ha amputado las conexiones con el resto. De hecho, después lo explicaré si queréis, pero de hecho nunca olvidéis que probablemente el monumento más importante de Córdoba no sea la mezquita, es el puente romano. El puente romano que une el sur peninsular con el norte y es el único lugar por donde se podía cruzar el Guadalquivir a pie. El Guadalquivir, que es el único río que pierde el nombre por donde pasa, al que también le amputaron el nombre. Miranda de Duero, Miranda de Ebro, Aranda de Duero, Puente Genil. Aquí, Lora del Río, Coria del Río, Almodóvar del Río. ¿Qué río? El río Guadalquivir, el río más grande que ha sido. Fíjate la capacidad de metamorfosis tan potente que tiene, que decide que a partir de entonces el río con mayúscula es el Guadalquivir. Andalucía se hace bizantina y la capital de Bizancio es Córdoba. Y durante el siglo VI Córdoba es bizantina. Y durante el siglo VI el sur peninsular se orientaliza, vuelve a ser romano, pero estéticamente se parece a Estambul, se parece a Constantinopla, porque es Bizancio. Y cuando los visigodos, los reinos del norte, conquistan el sur, es decir, las ciudades sin reino, se encuentran con que las ciudades vuelven a ser florecientes, vuelven a ser grandes. Con todo lo respeto y que nadie se enfade por lo que voy a decir ahora. Pero si vosotros habéis estado en el monasterio de Silón, y eso lo decía Antonio Gala, no lo digo yo, la cumbre de la arquitectura del norte era un juego de niños comparado con la cumbre arquitectónica del sur. Aquí todavía se seguían haciendo teatros con capacidad para 4.000 personas. ¿Comprendéis? Y eso es lo que los visigodos destrozan y entierran. Y ahora supongo que entenderán por qué los andaluces no hacemos Andalusía. Por supuesto, no hubo un desembarco de Normandía, no hubo un salvar a soldado Ryan, no llegaron miles y miles de naves. ¿De qué naves? Si estoy hablando de la vanguardia náutica del 711, si todavía hoy se cierra el estrecho cuando está mal la mar, todavía hoy en el siglo XXI, y sin embargo no han hecho creer que no se sabe quiénes, porque dicen árabe. ¿Árabe de dónde? ¿De Qatar? ¿De Arabia Saudí? ¿De Egipto? ¿De Alejandría? ¿Bajo qué bandera? Entran. ¿Cuánto? ¿Y conquistan el qué? Si ya sabéis que Andalucía se hizo bizantina con un solo barco. ¿Lo estáis entendiendo? No. Lo que pasó fue que Abderramán I, mucho después, no en el 711, porque esa es otra de las grandes mentiras, hacernos creer que las historias cambian en un día. De 1492
este país olvida la lengua que habla, olvida la religión que reza, olvida la forma en que se viste, en ese año de un día para otro. Pero ¿lo hemos creído o no? ¿O no lo habéis creído? En 1492 se conquista Granada, de repente todo el mundo habla castellano, todo el mundo... Eso es mentira. Si mañana decide Angela Merkel que ya se acabó de invasión económica y que vamos a hacer una invasión de verdad y que todos los españoles tenemos que hablar alemán, ¿creéis que mañana todos los que estamos aquí vamos a hablar alemán? ¿Sí o no? ¿A que no? Bueno, pues eso es lo que nos han hecho creer. Abderramán I, en Archidona, en una ciudad mítica que lleva el nombre de Sidón, Sidunia, decide algo tan hermoso como abrir las puertas de Andalucía otra vez al Mediterráneo. Decide otra vez abrir las puertas al Mediterráneo. Hace algo hermosísimo. Os voy a dar las rutas comerciales que tenían cortadas los visigodos. Os voy a dar de nuevo el acceso al mar. Os voy a traer la seda. ¿Sabéis que la primera decisión política que toman los reyes católicos, la primera es prohibir la seda? ¿Lo sabíais? La primera decisión política es prohibir la seda. Y por eso los niños chicos en Andalucía hemos estado guardando gusanos de seda hasta hace nada. ¿Y por qué guardamos gusanos? En Posadas, ¿por qué se guardan gusanos de seda? Si estamos cansados de ver oruga. Es una huella de la memoria de cuando aquí se hacía seda. Y nos hacemos Andalucía. Y nos vinculamos de nuevo con el Mediterráneo y volvemos a ser grande. Bueno, pues eso que yo acabo de explicar, eso se ve a simple vista en la mezquita de Córdoba. Y ahora quiero que lo veáis conmigo. Lo vayáis a comer. Vamos a entrar a la mezquita de Córdoba por aquí. Esta es la mezquita de Córdoba. ¿Vale? Vamos a entrar a la mezquita de Córdoba. Os voy a enseñar la mezquita de Abderramán I, esta primera mezquita. ¿Vale? Este es el Patio Naranjo. Y cuando vosotros habéis entrado a la mezquita, habéis entrado por esta puerta, ¿verdad que sí? Por la puerta lateral de la derecha. Ahora quieren abrir una aquí a la izquierda para que pasen los pasos de Semana Santa. Bueno, os voy a enseñar la mezquita entrando por aquí. Y vaya a ver, vaya a comprobar todo lo que yo estoy diciendo. A principios del siglo XX, se hacen prospecciones arqueológicas. Fijaros que desde entonces hasta hoy ya no se toca la mezquita, como si fuera un tótem que no se puede manipular. Félix Hernández lo hace. Ese es el Patio de los Naranjos, excavado a principios del siglo XX. Y quiero que veáis que en el Patio de los Naranjos, justamente a la derecha hay una planta basilical, con capiteles godos. Sí, hay una planta basilical, ahí. Y también hay estatuillas de Marte, y hay estatuillas de Apolo. Y ahora voy a explicar por qué. El primer sustrato de la memoria es, cuando ustedes entran a la mezquita de Córdoba, supongo, porque muchas veces lo evidente no se explica, pero supongo que se habrán dado cuenta que el único punto señalizado, el único, es lo que dice que es la Basílica de San Vicente. Es un agujero en el suelo. ¿Sí? Ustedes cuando van a la mezquita no saben dónde estaba el minar de Isam I.